Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías capítulo 30 y el versículo 7. Ahora sobre este versículo citaré un comentario de Jameson Fawcett Brown, uno de mis comentarios, mejor dicho, porque son 3 hombres que lo formaron, pero el comentario es esto sobre este versículo: la liberación parcial de Israel, ocurrida al caer Babilonia, precede a la liberación total de Israel, literal y espiritualmente, al caer la Babilonia mística. Aquí habla de 2 caídas sobre Babilonia. Lo primero era Babilonia literal. Tú lees en un libro histórico, puedes leer de cómo Persia entró en la misma ciudad de Babilonia y la tomó y lo quitó de los caldeos. Y Israel fue librado de esta forma, pero era una liberación parcial, histórica. La Biblia habla de esta historia, pero la Biblia también habla de la fuerza espiritual tras la historia. Esta es la ventaja de la Biblia. También cuenta la historia, una historia verídica, una historia que puedes leer en lo secular o en la Biblia. Pero lo que tenemos en la Biblia es la razón espiritual, las causas espirituales tras la historia literal. ¿Y qué tenemos en este caso? Tenemos a Daniel profetizando la misma noche en que Babilonia fue
vencida y cayó, hablando Daniel de lo que iba a venir y venía en esa misma noche. La Biblia nos da estas cosas, los eventos y las causas por los eventos. Bien, te digo, una gran ventaja que tenemos los que estudiamos la Biblia. Ahora, el comentarista o el comentario habló de una Babilonia mística. Y esta historia está en Apocalipsis 18, desde versículo 1 hasta capítulo 19, versículo 21. Está hablando de una forma mística, porque la Babilonia que se presenta allí no es no es la misma Babilonia que tenemos en el Antiguo Testamento. Es mística. Lo dice la misma palabra, si lo sigues, lo hará claro que no está hablando literalmente de Babilonia. Pero bien, ese no es el tema ahora. Estamos viendo, como dijo el comentario, de que Israel tendrá una liberación total cuando ocurre esta Babilonia mística. Será librado totalmente y para siempre Israel en aquel entonces, en el futuro todavía. John MacArthur comenta: este periodo de dificultad de que se está hablando este versículo 7, sin precedente para Israel, como el versículo lo describe, está en el contexto de la restauración final, igual que dijo el otro comentario. La mejor conclusión es que lo relaciona con el tiempo de la tribulación. El tiempo de la tribulación, la gran tribulación, en el final. Mencionado en otros versículos, dice John MacArthur, como en Daniel capítulo 12, versículo 1, y Mateo 24. Ahí tenemos las palabras de Jesús mismo sobre un día de aflicción como nunca ha habido ni nunca habrá. Mateo 24, versículo 21, 22. Escucha al profeta Daniel y escucha el verbo de Dios, proclamando ese día de angustia para Jacob, justo antes del segundo advenimiento de Cristo. Y lo que Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, describe con detalles. Todo eso he citado de John MacArthur. Otra vez, el versículo 7 de Jeremías 30. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ya te digo, hemos visto que Daniel habla del mismo día y que Jesucristo mismo habla de aquel mismo día. Y nosotros aquí tenemos en nuestra lección de hoy este versículo delante de nosotros. La Biblia confirmándose de distintas maneras, en distintas partes, hablando profecía de el futuro. La profecía continúa y se cumplirá totalmente en los últimos días. En el día de la gran tribulación, Israel será librado de ella, la misma tribulación. Desde el tiempo de su esclavitud en Egipto, los grandes imperios del mundo los han tenido cautivos. Hablamos de esto en el programa pasado. Asiria llevó al Israel del norte al cautiverio y Babilonia y Persia cautivaron al del sur, Judá. Después de las conquistas de Alejandro Magno, sí, cuando hablamos de la Biblia,
podemos hablar también de la historia secular, lo que tú estudias en las escuelas sobre la historia universal. La Biblia también reconoce y habla de estos tiempos. Habla de las conquistas de Alejandro Magno. Tras su muerte, su reino fue dividido en 4 partes. La Biblia lo declara, lo mismo que la historia secular. Generaciones después, uno de los sucesores de la parte norte de la tierra conquistada por Alejandro persiguió a los israelitas. Después, Roma venció el resto del imperio griego. Y en el tiempo de Cristo, Israel estuvo bajo el dominio ¿de quién? De Roma. Finalmente, en el futuro vendrá el reino del anticristo, como si terminando la historia de estos imperios mundiales, representando a todos los poderes de los imperios terrenales en todas las épocas. Como reveló la imagen en el sueño de Nabucodonosor, intentará extinguir a los judíos. Él peleará contra ellos en la batalla final. Es entonces cuando Dios quebrará el yugo de sus cuellos, de los cuellos de los judíos, como menciona el capítulo que estamos estudiando, versículo 8. Entonces, el trono de David será restaurado. Dios dio una promesa a David mientras que vivía, que su reino nunca tendría un fin, porque el hijo de David vendrá otra vez a la tierra y se sentará él mismo sobre el trono de David. El trono será restaurado y los judíos servirán al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sabe quién será? El rey Jesús de Nazaret, porque lo van a reconocer como su Mesías, como su Salvador y como su Señor. La inmensidad de esta profecía disminuye absolutamente todo el sufrimiento previo. Que nadie hable más sobre el reemplazamiento de Israel por la Iglesia. Es un engaño. Que deje de reclamar la ridícula postura de un milenio que está ocurriendo presentemente, ahora, que es un milenio espiritual, otro engaño. La verdadera profecía es claramente literal y gloriosa, desafiando la lógica no comprobable que ha inventado el hombre, que se desvía por veredas dudosas, puede desviarse en muchas direcciones, fruto de su propia mente. Esta doctrina tiene sus raíces en el antisemitismo. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Estamos volviendo al tema con que terminamos la vez pasada, y porque es tan importante que reconozcamos los días en que estamos viviendo, y también es tan necesario reconocer la manera de interpretar a la Biblia, que sea literal lo más que sea posible. Y sobre el milenio es literal. 1000 años del reinado de Cristo sobre la tierra. Bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. Es absolutamente necesario que los cristianos tengan la correcta actitud sobre la nación de Israel y de su pueblo, los judíos. El antisemitismo tenía que ver en la formación de la teoría del reemplazamiento de los judíos por la Iglesia. Y mucho de esto tomó, mucho desarrolló esa doctrina
durante la Reforma. La Reforma no era perfecta, era bueno, gracias a Dios por la Reforma, pero tenía sus debilidades y tenía su gente, los líderes, los reformadores, también tenían sus debilidades, y algunos eran muy grandes debilidades. Lo llamo una teoría, porque para nada es una doctrina clara en la Biblia. La claridad es sobre las promesas eternas para los judíos y la palabra de Pablo, que al final todos los judíos vivos en la angustia de Jacob serán salvos. He hablado del amilenialismo. Es otra doctrina que los cristianos deben evitar, que intenta liberalmente espiritualizar a Apocalipsis 20. Es una doctrina tan radicalmente interpretada que se abre a muchos errores. La Escritura no puede ser tratado así. Citaré al comentarista Warren Wiersbe. ¿Es esto, pregunta sobre el milenio, ¿es esto un reino literal sobre la tierra o debemos espiritualizar estos versículos y aplicarlos a la iglesia de hoy en día? Esa es la forma que algunos lo hacen. Algunos intérpretes, sigue diciendo Wiersbe, algunos intérpretes dicen que el término 1000 años es simplemente un número, significando última perfección, que es multiplicar 10 por 10 por 10. 10 por 10, 100. 100 por 10, 1000. Aciertan que es un símbolo de la victoria de Cristo y las bendiciones maravillosas de la iglesia, ahora que Satanás ha sido derrotado y atado. Esta teoría se llama amilenialismo, que significa no milenio, ningún reino literal. Estoy citando a Warren Wiersbe. Ahora sigue. El problema con este punto de vista es que no explica por qué Juan introdujo el periodo con una resurrección de los muertos. Ciertamente no escribe de una resurrección espiritual, porque aún dijo de qué forma murieron los resucitados. Amigo, yo quiero que veas esto. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, por favor. Y él está citando al versículo 5, donde dice, versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los, escucha, decapitados. Habían sido martirizados los cuerpos en la tierra, pero Juan vio los almas de los decapitados, que de esta forma murieron por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, vamos a insertar la palabra literal en este versículo. Y vi tronos literales, y se sentaron sobre ellos literalmente los que recibieron facultad de juzgar literalmente. Y vi las almas literales de los decapitados, literalmente decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, literalmente,
ni a su imagen literalmente, y que no recibieron literalmente la marca de en sus frentes y en sus manos, y vivieron literalmente, fueron resucitados y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, ¿cómo vas a separar la primera parte de este versículo de la última parte? Es decir, había aquí una resurrección de personas que habían sido decapitados. ¿Qué otra forma vas a interpretar eso? Si no es literal. Pero confesar que la primera parte es literal, pero la última frase, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, es espiritual. Es ridículo. Esta no es la forma que interpretamos la Biblia. Cuando nos es posible, tenemos que interpretarlo literalmente. Así que nos dice así Warren Wiersbe. Voy citando otra vez. Juan escribió de otra resurrección literal. Si ahora estamos en los 1000 años de reinado de la victoria, si ahora estamos en los 1000 años de reinado de la victoria, ¿cuándo ocurrió esta resurrección? La pregunta. Es más razonable acertar que Juan escribió de una resurrección literal y física de los muertos y un reino literal sobre la tierra. Y dejo de citar a Warren Wiersbe. También esa teoría no explica adecuadamente cómo será atado el diablo por 1000 años. Como dice el primer versículo, vi a un ángel, versículo 1 del capítulo 20, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Y los que interpretan esto espiritualmente quieren decir que le encerró para que no engañase más a las naciones, pero en otros sentidos está libre en la tierra hasta la fecha. Esta es una interpretación muy mal pensada, de insertar lo que uno quiere a lo que la Biblia dice. Puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Es el milenio, es literal, y hay muchas profecías sobre el milenio por toda la Biblia, especialmente el libro de Isaías. Pero bueno, se encuentra en distintas partes de la palabra de Dios. Y para mí no es una explicación verídica decir que el diablo está parcialmente encerrado, que tiene libertad y solamente en cuanto de engañar a las naciones no puede hacerlo. Y ahora, aún esta parte, ¿puedes tú ver, amigo mío, que el diablo no está engañando a las naciones hoy en día? Es la cosa más obvia que hay, que el mundo entero, las naciones del mundo están engañados. 7 billones de personas que creen en la evolución. ¿De dónde vino eso? ¿De qué engañador vino ese engaño? Hombre, las naciones están engañadas. Es lo más obvio enfrente de nuestros ojos hoy en día. Intentan de explicar eso
como he dicho, pero sus conclusiones son nada menos que un punto de vista liberal de la palabra de Dios. Y es el liberalismo que arruina la iglesia muchas veces. Porque los liberales van adelante y explican más. Y niegan milagros, niegan el nacimiento de una virgen de Cristo. Niegan la resurrección física de Cristo. Todas estas son interpretaciones liberales y no literales. Evita esta manera de interpretar la Biblia, hermano mío, porque es muy peligroso. Llega uno creyendo muchos engaños. No solamente esta interpretación, sino cualquier interpretación que trata con las escrituras de esta forma, termina siendo ridículo, como acabo de intentar, cuando menos de demostrar. Vamos a ver Apocalipsis entonces para ver la resurrección. Ya lo hemos hecho antes de 1 milenio literal. Lo voy a leer otra vez. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces habla de que otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 literales años. Y dice, esta es la primera resurrección. ¿Cuál? Lo de los que fueron decapitados. Estos no dice, sigue diciendo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte. Ahora, adelante, antes que termine este capítulo, nos habla de el juicio del gran trono blanco. ¿Me va a decir esto es espiritual también? ¿Me va a decir que no va a haber un juicio final en que gente van a resucitar y van a aparecer delante del trono de Dios y van a ser juzgados cada quien según sus obras, y serán estos que resucitaron 1000 años después, ellos serán echados en el lago de fuego y azufre, y estarían allí por toda la eternidad. ¿Me vas a decir que el castigo eterno es espiritual y no literal? Bueno, para eso va esa manera de interpretar las cosas. No, hay que creer lo que la Biblia dice. Y cómo Satanás se levanta al final de los 1000 años y engaña a la gente otra vez, y vienen a luchar contra Cristo y contra Dios, y entonces serán vencidos. Versículo 9 y 10, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba ya la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Me vas a decir que esto no es literal? Y entonces sigue el juicio del gran trono blanco, donde gente son juzgados. Antes tenemos, ¿verdad?, la bestia, las dos bestias, y el serpiente, el diablo, que fueron lanzados primero en el lago de fuego, después la gente que les seguía.
la gente de todas las épocas, la gente que siempre rebelaron contra Dios. Ahora sí voy a empezar con ese espiritualismo en mis interpretaciones. Empezaré a dudar que hay un juicio final y que hay un castigo final. Y como hay muchos hoy en día que están aceptando esa idea de que todo el mundo al final será salvo. Esta es herejía de lo más grande grado que pueda haber. No, yo rechazo eso y os animo y doy esta clase con el fin de desanimar a cualquier persona que quiere involucrarse en un estudio sobre los amilenialistas. Evítalos, por favor, hermano mío. Bien, vamos ahora a Romanos 11 para volver a hablar un poco de la salvación de los judíos. Si tienes tú la libertad, tienes tu teléfono, a lo mejor y ahí tienes tu Biblia. Yo lo tengo así, los tengo en todos los aparatos que tenga. Lo tengo lo tengo en mi PC, lo tengo en el iPad y tengo en mi teléfono una Biblia para que donde quiera y si no tengo mi Biblia conmigo, puedo leerlo en esos aparatos. Eso sí es algo bueno de los aparatos en nuestros días. A ver, vamos a hablar de lo que Pablo dijo en el Nuevo Testamento, en Romanos 11. Abre, si puedes, a Romanos 11. Pablo no puede dejar más claro el tema de la restauración y salvación de los judíos al final. Romanos 11:12. Está comparando los judíos con los no judíos cristianos. Bueno, los no judíos cristianos, digo, y los judíos en general. Y en versículo 12 dice, si su transgresión de los judíos fue por su transgresión. Ahora estoy interrumpiendo un poco la lectura, diciendo que Pablo está enseñando que la transgresión de los judíos, en que ellos crucificaron su Mesías. Por eso tenemos la historia del libro de los Hechos. ¿Lo has leído cuidadosamente? ¿Dónde empieza el libro de los Hechos? ¿Verdad que en Jerusalén? Pero en capítulo 1, ¿qué dice? En capítulo 1 nos da el plan del libro de los Hechos. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén y ¿dónde más? Judea. ¿Dónde está Judea? Pues Jerusalén está en Judea. En Samaria, al norte de Judea. En Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Y ahí sigue el libro de los Hechos. Una gran persecución en Jerusalén. Los discípulos, los cristianos se esparcen por la persecución y donde quiera que vayan, hablan de Cristo. En Samaria, en otras partes de Judea. Y entonces tenemos la salvación, contado, la salvación de Saulo de Tarso. El apóstol ¿a qué? A los no judíos. Él va a tomar su parte ahora, su papel. Su conversión se cuenta. Y entonces su llamado de predicar el evangelio a los no judíos. Ya están haciéndolo algunos discípulos. Ya han aceptado la palabra por medio de Pedro en Cesarea. Y los samaritanos lo están aceptando. ¿Ves cómo más y más lejos va el asunto? Se esparce más y más. Entonces,
es como si el centro de concentración del Evangelio cambia de Jerusalén a Antioquía. ¿Y qué pasa en Antioquía? Pues mandan a Pablo y a Bernabé a predicar el Evangelio como Dios les ha llamado. Y ellos predican libremente a los gentiles, a los no judíos. Y se va, y se esparce, hasta que tú llegues a los últimos capítulos y ya el Evangelio ha extendido mucho y sigue extendiéndose. Por eso, por la transgresión de los judíos, porque ellos rechazaron su Mesías. Pero ¿qué dice Pablo aquí en versículo 12? Si su transgresión es la riqueza del mundo, porque ellos rechazaron, porque la palabra tenía que ser hablado a los judíos primero. Pablo lo hace muy claro desde el primer capítulo de Romanos. Y su defección, la riqueza de los gentiles. Ahora mira, escúchame bien. Cuanto más su plena restauración. Los mismos judíos que rechazaron su Mesías serán restaurados. Esta es la plena palabra, claramente declarado por Pablo. Ahora, Romanos 11:26. Sorprendente es esa palabra. Si lo ves por primera vez, te va a asustar, porque dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Esta es la restauración última para los judíos, cuando aceptan a su Mesías. Lee Zacarías, y Zacarías te dirá que habrá un tiempo de lamento en Israel al ver que ellos habían traspasado con clavos a su Mesías. Lo van a reconocer y van a clamar al cielo que venga su Mesías a librarles. ¿A quién van a clamar? A Jesús de Nazaret. Y todo Israel será salvo en aquel día. No está diciendo que por todos los siglos serán salvos. Estos judíos, en el último tiempo, como dice Pablo, su plena restauración. Todo Israel será salvo. Su futuro se basa en un principio divino. Versículo 29 lo declara Pablo el principio. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este es el principio que viene del centro del ser de Dios mismo, de su naturaleza. Y si tú puedes cambiar a Dios, entonces tú puedes cambiar el destino de los judíos. Pero es un tipo de blasfemia, ¿no es? A decir que Dios no cumple lo que Él ha dicho a los judíos. ¿Cómo podemos tener nosotros, tú y yo, hermano mío, cómo podemos tener una seguridad que Dios no nos va a rechazar a nosotros también? Si rechazó a los judíos, a lo mejor un día me rechaza a mí y a ti. ¿Lo puedes creer? Yo no lo puedo creer. Dios es fiel. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no ha cambiado de opinión sobre su pueblo, sobre Abraham, Isaac y Jacob. Y será el Dios de Israel por toda la eternidad. Mira, Números 11:23. Jehová respondió a Moisés
¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Su mano alcanzará al judío sin importar a dónde le haya llevado la dispersión. No tendrá por qué temer o atemorizarse la persona que se aferre a su promesa. No importa lo lejos que more el judío, ni lo difícil que sea la jornada, porque volverá a la tierra prometida. Tendrá descanso y tranquilidad total, y jamás volverá a tener miedo. El mundo no ofrece ninguna póliza de seguro como una garantía igual. La palabra de Dios es infinitamente fiel. Como Jesús dijo al enseñar acerca de los eventos de los últimos días. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La verdad de la palabra de Dios es una certeza segura que no puede coexistir juntamente con la ley de la probabilidad. Hay algunos que se limitan a la probabilidad. Las probabilidades a veces son muy angostas, son muy escasos, pero la gente cree en la probabilidad. Nosotros creemos en la fidelidad de la palabra de Dios. Por ejemplo, un ejemplo en cuanto de la probabilidad. Es algo de que hablan las personas cuando dicen que ha de haber vida humana o una vida inteligente en otra parte del universo. Porque dicen que hay tantos planetas, que hay tantas estrellas, que hay tantos sistemas como las nuestras, tanta facilidad que pueda vivir vida en ciertas partes del universo. Es una ley de probabilidad que están contando. La Biblia me dice que Dios es el que da vida. Y si Dios no da vida, no hay vida. Nosotros confiamos en la palabra de Dios. Y si en todo el universo Dios no da vida, no hay vida en todo el universo. Si Dios le ha dado vida, entonces habrá. Pero la respuesta es la palabra de Dios que da vida o no da vida. No es una ley de probabilidades. Por favor, esta no es la ley para los cristianos. La verdad de la palabra de Dios es una certeza segura que no puede coexistir juntamente con la ley de la probabilidad. Podemos renunciar también a la posibilidad del fracaso, por pequeño que sea, en los planes del Señor para Israel. Lo que Dios ha prometido es lo que pasará en Israel. Ahora vamos a volver a nuestro texto en Jeremías. Jeremías, capítulo 30. Estamos en capítulo 30 todavía. Por la seriedad del error que existe en nuestros días, he querido ampliar un poco sobre ese tema de Israel y las promesas a Israel. Vamos a leer una vez más versículo 9. 30. Jeremías 39. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salva.
te salvo de lejos a ti, de lejos, sea, aunque vagan en todos los continentes del mundo, como se ha hecho la raza, yo te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia, aún en el siglo XXI, de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Los severos tratamientos de Dios con Israel no son, escucha, no son condenatorios, sino disciplinarios. El versículo 11 enfatiza el hecho de que Él se les puede corregir en su justicia. Él puede aniquilar a cualquier otra nación, como lo ha hecho durante toda la historia humana. Tanto la Biblia como la historia secular nos dan numerosos ejemplos de eso. Pero en cuanto a Israel, no puede ser. Antes del siglo XX parecía imposible que los judíos volviesen a tomar posesión de Palestina, ya que estaban exiliados desde el año 70 después de Cristo. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría a ser una nación soberana como lo es en el día de hoy? Pero Dios prometió: no acabaré contigo. Voy otra vez al capítulo delante de nosotros, versículo 11, Jeremías 30:11, y voy a leer de la Biblia de las Américas, donde dice: porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte. Pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo. Es una promesa para Israel, hombre. ¿Cómo? Vamos a decir que Dios ha cambiado de pensamientos. No acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. No. El Dios, el Padre, castiga a sus hijos para disciplinarles, para corregirles. Dios es muy fiel en disciplinar. Esa es una promesa aquí. Eso no es malo. No te dejaré sin castigo. Este quiere decir que son legítimos hijos de Dios. ¿No has leído Hebreos capítulo 12? Donde habla de bastardos que Dios ignora y los deja ir en sus caminos como sea, porque no son sus hijos. Pero que Él es fiel en disciplinar a los suyos, perfectamente fiel, dice el escritor de Hebreos, porque habla entonces de los humanos, nuestros padres, y como ellos han intentado de disciplinarnos en la mejor manera posible, pero son imperfectos. Dios es perfecto en la disciplina, y siempre su disciplina es efectiva. Seguimos leyendo capítulo 30 de Jeremías. Ya estamos en versículo 12, vamos a leer hasta 16. Porque así ha dicho Jehová: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron. En el día de Jeremías era Egipto y Siria. No te buscan porque como hiere un enemigo, te herí.
con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Hasta allí llegó, hasta este grado llegó la disciplina de Dios. Versículo 15. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. 16. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios todos irán en cautiverio, hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Y tenemos que terminar aquí con esa lectura hoy. En el siguiente programa vamos a comentar sobre estos 5 versículos y a lo mejor más en adelante. Bueno, gracias por escuchar. Espero que el programa de hoy ha sido de beneficio. Lo que he dicho lo creo desde la profundidad de mi corazón. No puedo entender como mis hermanos, y son mis hermanos, no digo que no. Y tengo amigos entre ellos. Pueden llegar a la conclusión que han llegado de estar interpretando la Biblia con alguna, ¿cómo lo llamaría? Una sabiduría, esta parte, en otras cosas, ellos lo ven claramente desde el corazón, pero hay una manera de interpretar que es humano, y esto es lo que tengo que oponer. Amigos míos, la palabra de Dios es una palabra revelada por el Espíritu Santo, como Pablo lo reveló y como Pablo nos enseñó, por ejemplo, sobre los judíos. Pero él dice que el hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios. No tiene una lógica en la mente humana. Y el hombre natural va tras su propia lógica y va alejando de las enseñanzas del Espíritu Santo, porque la Biblia es la obra del Espíritu Santo y Él es el autor. Y la única forma de poder correctamente interpretar la palabra es por medio del Espíritu Santo. Él tiene que dar luz. Ten cuidado, dijo Jesús a Lucas, o por medio de Lucas, ¿cómo oís? Que no estés oyendo la palabra de Dios con la lógica humana. Ten cuidado cómo oís. No estés interpretando la palabra de Dios solamente intelectualmente. Tú vas a usar el cerebro, es cierto, pero el Espíritu Santo tiene que hacer que la obra, que la palabra llega y penetra hasta tu corazón. Y aunque tu lógica no lo entiende, y mucho de lo que nuestra lógica no puede llegar a entender, esto será así mientras que estamos aquí en el mundo. Somos imperfectos, nuestra lógica es imperfecta. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Así que, amigo mío, pon la confianza en la palabra de Dios y pida desde el cielo que Dios te llena con entendimiento por medio del Espíritu Santo. Y esta es la oración que tendré por los oyentes ahora. Bueno, vamos a pausar y terminar
con una oración. Oh Dios, yo te pido por los oyentes de este programa, que tú les des entendimiento necesario para estos días peligrosos en que estamos viviendo. Abre su entendimiento, abre su corazón, para que pueda entender las cosas espirituales que no se puede entender por la mentalidad del ser humano. Oh Dios, haznos saber que la iglesia es una fuente sobrenatural. Y para poder funcionar en esa iglesia, tenemos que recibir capacidad sobrenatural también, celestial y espiritual. Dios, te lo pido por cada uno que me escucha ahora, en el nombre de Cristo. Amén.